Quiero contarle que el domingo pasado el Señor habló a mi corazón en la madrugada. No pude venir a predicar, no tenía garganta para hacerlo. Pero hoy quiero compartir con usted lo que el Señor puso en mi corazón y que ha venido ampliando durante esta semana que he estado un poquito de receso. El Señor claramente me dijo que la fase de construir el templo para mí ya había terminado. Eso quiere decir que ya no me voy a preocupar por las ventanas, ya no me voy a preocupar por las puertas, ya no me voy a preocupar porque este muro se termine, ya no me voy a preocupar por lo que falta, porque eso Dios va a hacer algo y va a levantar ayudas aquí en esta iglesia para completar ese trabajo. Amén. Que la fase ya había terminado, ya no tenía que estar tan preocupado con eso. Quiero decirle que de alguna manera las visiones que Dios da muchas veces afectan hasta el cuerpo físico, ¿verdad? Sin embargo, me dijo, bueno, ahora la etapa que inicia, ahora es edificar casa, mi casa, me dijo. La diferencia que hay entre templo y casa de Dios. Usted sabe que el templo es un edificio y tenemos ya un edificio. Nos falta mucho, pero eso Dios va a ir proveyendo. Si usted quiere piso, usted va a tener que ofrendar para el piso. Si usted quiere ventanas, usted va a tener que ofrendar para ventanas. Si quiere puertas, va a tener que ofrendar para las puertas. No voy a ir yo a pedirle al vecino. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios, nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios de provisión. Y lo va a bendecir y le va a proveer a usted para que de esa manera podamos todos compartir y hacer lo que nos toca. Hacer en el plano puramente físico, en la dimensión material. Pero hacerle casa a Dios es otra cosa. Ya el Señor, cuando se fundió el primer cimiento de ese muro, ya me había dicho, ahora tienes que poner el cimiento de mi casa. Y da la casualidad que la casa de Dios somos nosotros. Así lo dice Primera de Timoteo. Yo quisiera que usted se acercara al Nuevo Testamento y me acompañara al capítulo 3 de la primera epístola de Timoteo. Y es ahí donde el Señor, en el capítulo 3, verso 14, sí, 14, empezó a hablarme a mi corazón. Y han venido voces de diferentes lugares que me han confirmado lo que el Señor quiere hacer y la nueva etapa. Y la etapa va a ser que usted y yo seamos completamente edificados, casa de Dios, para que Él more en medio de nosotros. Eso quiere decir que el énfasis ahora va a ser lo espiritual, edificar en lo espiritual. Y de esa manera creo yo que el Señor nos va a bendecir aún más. Dice este verso, te escribo, Pablo a Timoteo, estas cosas, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Note que no dice en el templo, dice en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia de Cristo? Entonces usted es casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Columna. Note las características que se le da aquí a la iglesia bajo revelación que recibió el apóstol Pablo. Dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna. Usted sabe que esas columnas sostienen el techo. Las columnas sostienen, la iglesia sostiene. Columna y sostén de la verdad. Así que la iglesia de Cristo tiene como responsabilidad primera ser columna y sostén de la verdad. Y tal vez en estos últimos días, estos últimos meses, quizá este año, he venido yo meditando sobre los peligros que está enfrentando la iglesia de Cristo. Tal vez he sido en algunos momentos demasiado incisivo para poder decir cosas que pueden parecer a algunos mal, porque pareciera crítica hacia otros grupos. Pero hemos tratado de generalizar estas cosas y hemos tratado de trasladar lo que la Biblia dice
y ese es el sentir que tengo durante los próximos meses quizá, de explicarle a usted y enseñarle a usted a la luz de la palabra, y usted debe de tener testimonio por medio del Espíritu Santo, que también inspiró esta bendita palabra, acerca de qué es la iglesia de Cristo. Hoy en día puedo yo ver, yo no sé si usted lo logra alcanzar a ver, puedo ver que hay caricaturas de lo que es la iglesia de Cristo. Han estado de una manera sistemática tratando de desvirtuar, tratando de corromper el concepto de lo que es la iglesia de Cristo, cristocéntrica y basado en la palabra de Dios. Hoy en día yo puedo notar que si usted tiene un sistema de cable y se va al área llamada religiosa, usted va a encontrar ahí por lo menos 2 o 3 canales católicos. Por lo menos un canal adventista, y va a encontrar por lo menos unos 2 canales llamados cristianos, donde se espera que haya una buena base doctrinal y una buena base bíblica. Eso quiere decir que hoy en día usted puede estar siendo bombardeado con solamente tener una televisión y encenderla y tratar de decir, bueno, yo me voy a edificar a través de la palabra que llega a través de estos canales. Aquellos que tienen otro sistema de cable pueden encontrar por lo menos 25 o 30 canales que vienen de Estados Unidos con diferentes tendencias interdenominacionales, y de alguna manera pues también pensar que son edificados. Bendito aquel que es maduro para poder escudriñar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero el 95% de las iglesias, los miembros son niños. Usted sabe que el apóstol Juan divide a la iglesia en niños, jóvenes y padres. Y lamentablemente la mayoría no han querido crecer, no han querido fortalecerse en la doctrina, no han querido escudriñar en la palabra, no han tenido una intimidad con Dios que les permita discernir. Por eso yo creo que se hace totalmente urgente, y por eso creo yo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón poder ver qué es la iglesia de Cristo. Al fin y al cabo, ¿qué espera Dios de usted? ¿Por qué esa operación que dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios, que estaba escondida, que es uno de los misterios que el apóstol Pablo le fue revelado y que estaba escondida en los siglos atrás, en la eternidad, pero que fue sacada a luz? Esa operación de Dios llamada la iglesia, ¿qué es en realidad? ¿Qué se espera? Porque Pablo siente la tremenda necesidad de poder instruir a Timoteo, alguien que iba a ser un sucesor en el trabajo de edificar la iglesia al que él había sido llamado. Porque le dice, si yo no llego, yo te voy a escribir, y escribió 1 de Timoteo y 2 de Timoteo para enseñarle a este ministro cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Columna y sostén de la verdad. Todo mundo ahora dice que tiene la verdad. Todo mundo predica aparentemente la verdad. Nosotros creemos que estamos predicando la verdad, pero solo hay un espíritu de verdad. Se llama Espíritu Santo, y el Espíritu de verdad está dentro de nosotros y es el único que nos va a dar testimonio acerca de la verdad. Usted sabe que la verdad no es un sistema filosófico. La verdad no está compuesta por un montón de verdades teológicas, muchas veces interpretadas por los hombres a través del tiempo, sino que la verdad es una persona. La verdad es Cristo. La verdad se metió en su corazón desde que Cristo se metió en él, y usted necesita tener testimonio de esa verdad, porque su verdad va a ser puesta a prueba tarde que temprano. Por eso el Señor me decía, tienes que enseñar y te tienes que acordar qué es mi iglesia. Y yo me empecé a recordar, hermano, que muchos de nosotros hemos aprendido temas acerca de lo que es la iglesia. Y muchas veces solo nos aprendemos los temas y los trasladamos, mas sin embargo no estamos siendo procesados por esa palabra. Y yo creo que por esa razón el Señor me dijo, bueno, ahora te voy a recordar lo que es mi iglesia a través de figuras. Espero que usted sea de los que todavía cree que hay figuras, y que el Señor nos puede enseñar, y que la Biblia es todo un ejemplo de cómo el Señor enseña por medio de figuras.
Pero me dijo, acuérdate, yo le estoy repitiendo lo que me dijeron, porque va a ser la introducción de esta nueva serie acerca de lo que es la iglesia. Si usted quiere saber qué es la iglesia de Cristo, venga a los cultos. No sea dominguero o dominico, nico. Gloria a Dios. Pero óigame, el Señor me dijo, acuérdate que mi iglesia es como una ciudad de refugio. Y por eso hoy nos toca ver las ciudades de refugio. Solo que el tiempo ya se me está yendo. Pero me dijo, acuérdate que mi iglesia es como la cueva de Adulam. Y a la cueva de Adulam llegó un David que sabía pastorear ovejas en la tierra, pero que aprendió a pastorear ovejas hombres en la cueva de Adulam. Por lo menos 300 hombres amargados, endeudados, perseguidos, se acercaron a David y se metieron con él en la cueva. Así que la iglesia de Cristo es una cueva de Adulam. Usted y yo tenemos que empezar a recordar que la iglesia de Cristo no es un lugar donde vienen los hombres y las mujeres que viven perfectamente delante de Dios. Si la iglesia de Cristo es la cueva de Adulam, bienvenidos los amargados que estén aquí hoy. Y deben haber muchos. Bienvenidos los endeudados, porque también deben haber muchos. Bienvenidos los perseguidos, porque si la iglesia de Cristo es una cueva de Adulam, entonces por favor, hermano, yo quiero que usted y yo empecemos a cambiar nuestro concepto. Porque Pablo le dice a Timoteo, te voy a escribir para que sepas conducirte en la casa de Dios. Claro, hemos dicho, no se junte con amargados, porque dime con quién andas y te diré quién eres y te vas a amargar. Pero una cosa es que te transfieran ese espíritu de amargura, y otra cosa es que tú, como David, tomes la decisión de que si conoces a alguien amargado, tú puedas ser usado por el Espíritu de Dios como un David, para que esa persona deje su amargura y pueda un día ser uno de los valientes de David. David aceptó el reto. Aquí hay por lo menos 3 o 4 personas que han pastoreado, han tenido esa experiencia. Y no me dejarán mentir que a nosotros los pastores no quisiéramos pastorear amargados. Cuando fuiste pastor, Otto, ¿te gustaba pastorear amargados? Mi hermano de Naples, ¿a usted le gusta pastorear amargados? ¿Sí o no? Solo se ríe, ¿verdad? A nadie le gusta, creo yo, pastorear amargados. Hoy hay ministros que no les gusta pastorear endeudados, porque quieren solo gente de buen testimonio, para que les ayuden en todos sus proyectos. ¿Verdad que sí? Usted va a darse cuenta que el concepto de lo que el Señor, y usted tiene que tener de espíritu para poder tener conciencia de lo que estamos trasladando aquí. Porque si la iglesia es una cueva de Adulam, usted puede no estar de acuerdo, y yo voy a respetar su opinión. Eso sí, si la está trasladando a otros, lo voy a parar, porque ese puede ser su concepto. Si no está de acuerdo, venga conmigo y platicamos, pero no me confunda a otros. Amén. Y no viene enojado. Gloria a Dios. La iglesia es para los que están enfermos, porque el Señor apareció para los que estaban enfermos y no para los sanos. Así que si usted está sano, hermano, lo más probable es que no está siendo honesto con usted mismo. Usted también tiene algún tipo de enfermedad en su alma, y necesita por eso venir a la casa de Dios, para poder ser sanado, para poder ser edificado, para poder ser bendecido. Pero el Señor me dijo, acuérdate que mi casa es un mesón. Me dio 2 figuras del Antiguo Testamento y 2 figuras del Nuevo. Me las recordó. Todo eso nos lo
explicó tantas veces el doctor Ríos, pero como que se nos entró por aquí y se nos salió por acá. Usted sabe que en la parábola del samaritano vemos que se llevó al herido medio muerto después de haberlo sanado, después de haberlo vendado. Es el mejor ejemplo tal vez que tenemos del pastor en el Nuevo Testamento en la práctica. Y usted sabe que el samaritano ahí nos habla a nosotros del mismo Cristo que vino como samaritano a recoger todos los pedazos que habían de nosotros, Señor. Todo lo que el enemigo había dejado de nosotros, Él como samaritano nos vendó las heridas, nos sigue vendando las heridas, nos sigue echando aceite, nos sigue dando vino, aleluya, nos sigue montando en la cabalgadura, nos sigue llevando al mesón. Pero si la iglesia de Cristo es un mesón, los pastores somos los mesoneros. Y todos aquellos que ayuden en la función pastoral son mesoneros y deben de tener el carácter del mesonero. ¿Se imagina usted que ese samaritano que llevó al herido, cuando se fue, usted sabe que dejó pagado, ¿verdad? Y dijo, si algo falta, yo te lo voy a dar cuando regrese. Ahí hay figuras escatológicas muy lindas que usted conoce. Pero lo que me interesa es saber cuál es la actitud del mesonero. ¿Cuál debe ser la actitud de todos los que en una iglesia como esta cómo debemos de conducirnos? Porque ese mesonero yo no lo veo en la Biblia, pero creo deducir que precisamente porque a él le dijeron que cuidara de ese herido, lo que hizo ese mesonero fue que le quitaba las vendas con la sanguaza que tenía las heridas. Y le limpiaba y le volvía a vendar porque así le habían pedido que lo hiciera. Entonces quiere decir que la iglesia, si es un mesón, si la iglesia de Cristo es un mesón, usted y yo de alguna forma vamos a ser también mesoneros de los que vienen heridos. Usted sabe que el pecado hiere. ¿Sabe usted que el pecado mata? ¿Sí? ¿Sabe usted que el pecado sexual endurece el corazón? ¿Sabe usted que toda forma de pecado es como heridas que pueden provocarse en nuestra alma? ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios y sabemos que hay pecado en nuestras vidas? Eso significa que venimos heridos y necesitamos oír de la gracia de Dios, necesitamos oír del perdón de Dios, necesitamos oír del arrepentimiento y necesitamos oír también que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado para poder equilibrar el mensaje. Pero cada uno de nosotros, cuando sabemos que alguien está en pecado, está mal, cuando nosotros murmuramos de esa persona, estamos siendo malos mesoneros, porque es como que le arrebatáramos la venda, es como le echáramos limón y le echáramos sal en la herida al enfermo, porque no es tener un carácter de mesonero. Y cuando tú murmuras del que anda en pecado en la iglesia de Cristo, tú estás actuando así. Por eso tenemos que recordarnos qué es la iglesia. Yo creo que el Señor quiere darnos a nosotros el carácter de la iglesia de Cristo. La mayoría de nosotros, el 99.9% de los que estamos aquí, generalmente caemos en el error de hablar de otros, de estar juzgando sus vidas, de estar chequeando cómo andan. Claro, ministerialmente aquel que tiene esa responsabilidad debe hacerlo no en una función de juzgamiento, sino que en una función de prevención, en una función de liberación, en una función de edificación para esa persona, en una función de restauración. Porque la iglesia de Cristo es un mesón donde los heridos convalecen y donde los heridos sanan. Para que los que salgan de ese mesón maduros y sanos se vuelvan samaritanos.
Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, que cuando usted invita a alguien que viene golpeado del mundo, lo que está haciendo es un samaritano que está trayendo al mesón a esa persona que el mundo lo ha golpeado, que el diablo lo ha golpeado, que el diablo lo ha herido, que la carne lo ha destruido. Me decía una vez el hermano Gaspar, hablando del ministerio evangelístico, me decía lo siguiente, porque el ministerio evangelístico tiene esa tremenda función de llevar al mesón. Por eso nosotros estamos haciendo evangelismo, pero deben de venir al mesón. Pero me decía, ¿cómo es posible que el evangelista, me decía, estoy hablando en general, Dios lo usa para meter al reino al que está en el mundo? Pero cuando ya está adentro en el reino, a veces las actitudes hacen que lo saquen otra vez. Y muchas de nuestras actitudes ha hecho que la gente herida se vaya de la iglesia de Cristo. Tenemos todos que decir mea culpa. Hay gente que se ha ido por nosotros. ¿Sí o no? Bueno, los que tampoco dicen que no, de repente el Espíritu después les da testimonio. Porque nuestra forma de conducirnos muchas veces hace que la gente salga. En lugar de quedarse, se va. Por eso nosotros tenemos que examinar si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra y de acuerdo al espíritu de lo que es la iglesia de Cristo, porque es un mesón. Y finalmente, fíjese que el Señor me hacía ver que la iglesia de Cristo en sí es la casa de Dios, pero como dice Pedro, que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Entonces necesitamos ser edificados unos a otros, pero esas piedras vivas, la mayoría, por no decir todas, no están preparadas todavía para insertarse unos con otros, para levantarle casa a Dios. Cada uno de esos bloques entra en su lugar porque tiene una misma medida. Los hacen en un molde. Y a nosotros, el apóstol Pablo nos dice, no se conformen al molde de este mundo, sino que ustedes lo que deben de hacer es ser renovados en el espíritu de su mente. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. Eso significa que hay un molde, pero ese molde es el molde de Cristo. Y todos nosotros debemos de tomar ese molde. Y todo el trabajo de la iglesia va a hacer que usted y yo demos esa estatura y tomemos esa medida para poder ser las piedras vivas que van a entrar exactamente para hacerle casa a Dios. Bueno, yo tengo que entrar al tema. Permanencia voluntaria. Durante estos días vamos a estar hablando de esas cosas, pero hoy vamos a hablar, y regresemos a Josué 20, vamos a hablar precisamente que la iglesia es la ciudad de refugio, o las ciudades de refugio son figura de la iglesia de Cristo. Usted y yo vamos a tratar de ver por qué había ciudades de refugio, para qué se establecieron las ciudades de refugio, y por eso ustedes saben que hay iglesias que se ponen el nombre ciudad de refugio, pero no son ciudades de refugio. Entonces nosotros tenemos que ver que dice la escritura, si usted me acompaña a Números antes, usted va a ver que fue Moisés el que recibió en Números capítulo 35 de parte del Señor la orden de tener por lo menos 6 ciudades de refugio. Cada una de esas ciudades, después de la conquista, Moisés miraba hacia el futuro y les decía, cuando ustedes conquisten la tierra de Canaán, cuando ustedes conquisten la tierra que el Señor les va a dar, entonces ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Y si usted nota ahí en Números 35, verso 25 dice, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre. Y la congregación, note usted que cuando habla de congregación, si nosotros fuéramos a la Biblia de los 70, aquella que fue traducida en griego en el Antiguo Testamento,
Aquí leeríamos nosotros generalmente la palabra eclesía, que es la que se usa en el Nuevo Testamento para denominar la iglesia. Y por eso algunos le llaman a la congregación de Israel bajo el pastorado, llamemos así, de Moisés, la iglesia del desierto. Y la congregación, ¿qué dice? Lo restaurará a la ciudad de refugio, a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con óleo santo. Usted puede leer más despacio en casa todos los detalles, todas las características, pero Moisés recibió de parte del Señor que todo aquel que mataba en defensa propia o mataba sin tener una, como dice aquí, sin que él, ese homicida, matara por culpabilidad, o mejor dicho, matara con una razón de alevosía y ventaja, sino que usted puede ver en todos los contextos que era el homicida, que aunque era homicida, no lo había hecho, sino que a través de un accidente o a través de defensa propia, y ese homicida iba a ser metido en la ciudad de refugio. Cuando hablamos de una figura, no vamos a poder sacar todas las características exactas y literales, sino que vamos a tener que tratar de sacar la enseñanza y aplicarla de alguna manera a la luz del Nuevo Testamento. Pero nos damos cuenta nosotros que había una ciudad de refugio que iba a ser para restaurar a esa persona. Y esa ciudad de refugio iba a estar dirigida por un sacerdote. Las 6 ciudades de refugios iban a ser distribuidas, como lo vamos a ver dentro de un momento, entre los levitas. Por eso es que las iglesias, la iglesia de Cristo, la iglesia local, debe estar pastoreada por levitas, porque esa es la figura que nosotros vemos. Yo divido al levita y al que trabaja de tiempo completo. La persona que trabaja de tiempo completo no necesariamente es levita, si verdaderamente esa persona no depende del Señor, porque usted se recordará que en la repartición de la tierra que vimos en las últimas veces, nos dimos cuenta que a la tribu de Leví no le repartieron tierra, porque el Señor dijo, yo soy su heredad. Entonces yo creo que hay un proceso tremendo en aquellos ministros que el Señor los hace levitas. Yo creo que muchas veces podemos ser ministros de tiempo completo y luego subir al nivel de ser verdaderos levitas, cuya esperanza, cuya provisión viene del Señor y dependemos exclusivamente del Señor. Eso es un nivel que no siempre se alcanza. Pero entonces usted note que dice que la congregación lo restaurará. Ahora yo quiero ver con usted otros versos ahí en Josué, donde nos vamos a dar cuenta de cómo fueron repartidas y cuáles fueron esas ciudades. Esas ciudades nos van a mostrar a nosotros enseñanzas interesantes acerca del trabajo de la iglesia de Cristo. Acuérdese que estamos viendo la ciudad de refugio como una figura. Y acompáñenme entonces y veamos nosotros esas 6 ciudades de refugio a partir del verso 7 y hasta el verso 9. Dice: y ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Yo solamente le voy a leer a usted algunos versos, si quiere usted los apunta, pero fíjese que en Números 35:11, Moisés les dice: escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que puedan huir ahí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Para eso eran las ciudades de refugio. En el 13 dice: las ciudades que daréis serán vuestras 6 ciudades de refugio. En el 14 dice: daréis 3 ciudades al otro lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Acuérdese que del otro lado del Jordán se quedaron 2 tribus y media. Yo espero que todos ustedes hayan oído los temas anteriores para que no se me van a perder. Pero 3 ciudades iban a estar en la tierra de Canaán y 3 ciudades iban a estar del otro lado del Jordán, donde iban a estar 2 tribus y media. Usted lo puede estudiar más despacio en casa. Pero de esas 6 ciudades, vemos nosotros que en el verso 7 dice: y ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí.
Ahora veamos nosotros qué significa Cedes. Algunos de ustedes tal vez lo apuntaron antes, pero yo se lo quiero recordar. Cedes de Galilea significa santuario. Cedes. Y Galilea es un círculo. La palabra hebrea Galilea habla de un círculo, de girar, de rodear. Entonces podríamos decir que es el círculo del santuario. Esa es la primera ciudad que se estableció como ciudad de refugio. Y eso nos habla claramente del trabajo de la iglesia. La iglesia debe ser un santuario para Dios. Si es tipo de la ciudad de refugio de Cedes de la iglesia, esta iglesia local debe ser un santuario. Cada uno de nosotros debemos de ser un santuario para Él. Usted sabe que a esto le llamamos nosotros santuario, o si usted quiere altar. Pero ese lugar, si cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo y somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de ser un santuario si es que verdaderamente vamos a ser la iglesia de Cristo. Profane nuestro templo. Se profana con lo que miramos. Se profana con lo que hacemos. Se profana con lo que permitimos. Se profana de muchas formas. Y cuando el santuario es profanado, la ciudad de refugio no funciona. Acuérdese que la ciudad de refugio es para que el homicida pueda ser restaurado. Cuando el Señor enseñó sobre la ley y le dio el verdadero espíritu a la ley, dice: todo aquel que llame a su hermano raca, algunos lo traducen como estúpido, como necio, y no parece en nuestro idioma algo muy fuerte. Dice que será culpable de homicidio. ¿Lo ha leído usted? ¿Lo ha leído? Eso lo enseñó el Señor. Porque Él iba a las intenciones. Así que cada vez que usted y yo tenemos la intención, cuando vamos manejando, de sacar una Magnum 45, ¿a cuántos de ustedes cuando manejan en Guatemala se les sube el mosh, como decimos aquí? ¿Ah? No, si yo pastoreo solo angelitos. ¿Ha sentido usted cómo se le sube la temperatura? ¿Sí? ¿Se ha sentido usted rojo? ¿Se pone usted rojo si es blanco? ¿Y sambo si es moreno? Pero solo eso es un buen ejemplo de cómo nosotros a veces por intención, hay pecados de intención, ¿verdad? Algunos bajan el vidrio, sacan la mano y hacen unas señales feas. En la iglesia levantan la mano con señales buenas, pero afuera levantan la mano con señales feas. Otros se atreven a maltratar. Oh, tal por cual, si me volvés a hacer. A veces pasa, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros podemos ser homicidas. Y tal vez con intención. Porque el espíritu de la ley es el que mira a una mujer y la desea en su corazón. Y es culpable de adulterio, dice. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado, porque en la iglesia de Cristo nos van a restaurar para descabezar esas intenciones del corazón. Por eso lo hemos definido como la administración del alma. Usted y yo indudablemente tenemos que estar completamente seguros que si estamos en una iglesia en la cual verdaderamente hay liberación, hay restauración, tenemos que cambiar. No hay para dónde. Si no, mejor nos cambiamos. Y buscamos dónde. Pero la ciudad de refugio de Cedes es el círculo, si usted quiere, de santidad. Es un santuario. Pero luego vemos ahí mismo que dice
que estaba esa sede de Galilea en la región montañosa de Neftalí. ¿Algunos se recuerda qué quiere decir Neftalí? Ya lo vimos también. Neftalí quiere decir mi lucha. Así que para ser restaurado en la iglesia de Cristo, usted y yo tenemos que luchar. Porque está en la región montañosa, sedes de Neftalí. Usted y yo tenemos que pelear la batalla. Usted y yo, hermanos, sabemos que hay aspectos en nuestra vida donde nosotros tenemos que pelear la batalla. Porque ahí, en nuestra lucha, pero nuestra lucha está garantizada la victoria porque ya uno peleó por nosotros y ganó. Y por cuanto Él ganó, nosotros tenemos garantizada la batalla. Pero hay gente que ya no lucha. Hay gente que ya no está luchando. Hay gente que ya se acomodó a lo que está sucediendo en su vida. Está pecando y se acomodó. Está mintiendo y se acomodó. Está robando y se acomodó. Ya no lucha. Ya no se da cuenta que tiene una batalla en su alma. Tiene hábitos. Tiene vicios ocultos. Tiene un montón de cosas en su corazón y no se da cuenta que en sedes hay restauración. Porque nos quieren llevar a la ciudad de refugio en la cual el Señor va a hacer que usted y yo seamos santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no quiero asistir a una iglesia, hermano, donde mi vida no esté cambiando hacia el camino de la santidad, hacia que yo me aparte de aquello que no le agrada a Dios. Si no, yo estoy jugando a ser cristiano. Yo tengo que asistir a un lugar donde verdaderamente sea retado por mis amigos. Donde yo verdaderamente sea motivado por mis amigos para ser espiritual y no para ser carnal. Hoy en día en las iglesias hay grupos de jóvenes muchas veces que ya no anhelan lo espiritual, anhelan lo carnal. Hay grupos en las iglesias donde muchas veces lo social es más importante que lo espiritual. Yo anhelo a alguien que me motive, alguien que ore por mí, alguien que interceda por mí para que yo en sede sea restablecido y yo pueda ser santo como Él es santo. Porque esa es el trabajo que Dios quiere hacer en la iglesia de Cristo. Dice, y a Siquem. Siquem quiere decir el lugar de llevar cargas. Interesante, hermano. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, llevad las cargas o sobrellevad las cargas los unos de los otros. Permítame que use el ejemplo reciente de la familia Gálvez. Qué maravilloso es ver personas dispuestas. Durante toda esta semana ha habido una hermana por turno acompañando a la hermana Miriam. Martes una, miércoles otra, jueves otra, viernes otra, sábado otra. Y de alguna manera han habido familias muy cercanas que han estado apoyándola porque están sobrellevando su carga. ¿No es cierto que cuando usted está enfermo esperaría que alguien lo visite? Pero si espera que lo visite el pastor, si yo me dedico a visitar, me tomaría 3 años llegar a su casa, si cada día hago una visita. Porque Siquem es el lugar donde vamos a sobrellevar las cargas. La iglesia de Cristo debe ser el lugar donde sobrellevemos las cargas los unos de los otros. No es el lugar donde usted va a cargar a otro. La iglesia de Cristo se ha vuelto un lugar donde unos cargan a otros. La iglesia de Cristo se ha vuelto el lugar donde unos les prestan a otros y no pagan. La iglesia de Cristo se ha vuelto un lugar donde unos estafan a otros, poniéndole cargas. La iglesia de Cristo debe de ser una ciudad de refugio donde tú puedas llevar las cargas los unos de los otros. Tú te vas a enterar cuando un miembro de la iglesia esté enfermo. Visítalo tú. Si eres de la iglesia de Cristo, sobrelleva la carga. Si te enteraste, no creas que tu responsabilidad es solamente llamar al pastor.
o llamar al adjunto, o llamar al anciano. Es cierto, la Biblia dice, llama a los ancianos. Pero qué lindo es que tú vayas con nosotros. Y qué lindo es que si nosotros no podemos, tú vayas. Hay que sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Cuando uno pierde el trabajo, qué lindo sería. Y esto no es un evangelio social, porque muchas veces por alejarnos de lo que se conoce como el evangelio social, la iglesia se ha vuelto insensible. Y la Biblia dice, si ves a tu hermano tener hambre, dice Santiago, y solo oras por él y no lo ayudas. Lee Santiago, es una de las cartas más prácticas que hay en el Nuevo Testamento. Pero la mayoría de nosotros nos hacemos locos. La mayoría de nosotros estamos dentro de la iglesia y decimos, que vea cómo sale. Debe estar en pecado, por eso no encuentra trabajo, porque somos buenos para abrir la boca. Lo más seguro es que la esposa lo dejó porque debe ser un carnalote. Y tal vez la carnal era ella. No juzguemos, sino estemos dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no tuviéramos a Jesús llevando nuestra carga, no podríamos caminar. ¿Se acuerda aquella figura maravillosa cuando Él dice, llevad mi yugo? Porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Y eso nos indica y nos recuerda a nosotros que el Señor se ha uncido juntamente con nosotros. Y Él es el buey fuerte. Y nosotros somos los bueyes débiles, que vamos a la par de Él, pero Él está llevando la carga. Aleluya. Y por eso nosotros podemos caminar. Y así como Él está ayudándonos y llevando nuestra carga, de la misma manera nosotros debemos aprender a llevar la carga del otro. Si tú puedes conseguirle trabajo al que no tiene, consígueselo. Ay, es que fíjese que desde que yo le dije o invité a esa persona que trabajara conmigo, me hizo quedar mal. A veces hay que arriesgarnos. A veces hay que correr riesgos. Siquem dice que está en la región montañosa de Efraín. Cuando unos y otros llevamos las cargas, cuando hacemos realidad lo que dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia de Cristo, hermano, nosotros llegamos a ser fructíferos, porque Efraín quiere decir fructífero. ¿Usted sabe por qué las cooperativas han tenido tanto éxito en los países del tercer mundo? Porque cooperan unos con otros. Y aquel agricultor que sembraba una su cuerdita de papa, une su cuerda con otros y les enseñan mejores formas de cultivar y son más fructíferos. Y juntos encuentran mejores financiamientos. Bueno, no estoy haciendo política, ¿verdad? Porque ya iba a hablar del abono más barato. Pero nada parecido con estos ambientes. ¿Por qué esas cooperativas funcionan? Porque se unen por una causa común. Y cuando usted y yo sobrellevamos la carga del uno del otro, usted sabe que se habla mucho ahora modernamente del sinergismo, la sinergia. Eso no se come. La sinergia que hoy se habla tanto en el mundo moderno, en las empresas, es que dos que hacen un trabajo, cuando están trabajando juntos y les dan una tarea, hacen más que esa misma tarea se la den a esas dos personas por separado. Eso se llama sinergismo. Y cuando tres hacen la misma tarea, producen más que los tres que están haciéndolo solos. De tal manera que cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros, cuando nosotros compartimos, cuando nos unimos en amor, cuando hacemos realidad la iglesia de Cristo, somos fructíferos, porque esa ciudad de refugio, Siquem, estaba en la región montañosa de Efraín. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vale la pena que nosotros sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Dice que también Kiriat Arba, que es Hebrón. Hebrón quiere decir sede de asociación. Muchos se recordarán de eso. Y estaba en el lugar montañoso de Judá.
Eso quiere decir que la iglesia de Cristo, viéndola en figura en esta ciudad llamada Hebrón, es el lugar donde nos asociamos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Donde estamos nosotros en unidad del Espíritu, ahí la presencia de Dios baja y nosotros podemos elevar a Él una alabanza de bendición, una alabanza que agrade al Señor. La iglesia de Cristo debe ser un lugar de alabanza. La iglesia de Cristo debe ser un lugar de adoración, donde en unidad del Espíritu nosotros alabemos. Y dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Usted sabe que la alabanza nos puede libertar. La alabanza nos puede a nosotros bendecir, nos puede edificar. La alabanza nos puede elevar a nosotros de un nivel terrenal a un nivel celestial. La alabanza es algo maravilloso. Usted alaba a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, pero lo adora por lo que Él es. Él es un Dios santo, Él es un Dios digno, Él es un Dios, aleluya, que merece toda nuestra alabanza, todopoderoso. Más de 70 y pico de nombres aparecen en la Biblia que reflejan las características de Dios, por las cuales usted y yo, esas características deberíamos de tenerlas. Por eso les ponemos esto no solamente para que sean de adorno, y no serían muy bonitos si son de adorno, para que usted cuando esté ahí sentado recuerde que dice que el Señor, a ver, léame lo que dice aquí adelante. ¿Qué dice? Yo no he aprendido a leer al revés. Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, Jehová Jireh. Aleluya. Eso es lo que usted debe de tener en su boca cuando viene a alabar a la casa de Dios. Porque en esta ciudad de refugio, la alabanza, el gozo del Señor va a ser su fortaleza. La adoración va a ser lo que lo va a introducir a usted a otro nivel, hermano. ¿Dónde cree usted que sana el amargado? Cuando se encuentra con Dios. ¿Dónde cree usted que sana el enfermo del alma? Cuando el Señor, por medio de la alabanza y la adoración, se mete en otro nivel con Dios y dice, esto no es religión, esto no es cuento, esto no es teoría, esto no es tontera, esto es algo vivo, es la iglesia del Dios vivo. Tenemos un Dios vivo al que debemos de alabar, al que debemos de bendecir. Por eso David tenía en su boca todo el tiempo alabanza y adoración al Señor. Ya voy a terminar. Y más allá del Jordán, es decir, donde estaban las 2,5 tribus, de este lado habían 10,5 tribus y de este lado 2,5 tribus. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Becer quiere decir un lugar amurallado, un lugar inaccesible, un lugar fortificado. ¿Cuántos esperan que cuando usted está en la casa de Dios, y no estoy hablando del templo, sino cuando usted es parte de la casa de Dios, cuando usted está moviéndose en lo que es la iglesia de Cristo, es un lugar, se convierte para usted en un lugar amurallado, porque Él es nuestra muralla, Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo fuerte, Él es todo aquello que nosotros tenemos para ser guardados. Hermano, estamos viviendo en un mundo difícil. Estamos viviendo en un mundo donde a usted le pueden poner una pistola en la cabeza y ahí se te quedó. Estamos viviendo en un mundo donde lo pueden asaltar y lo pueden herir. Estamos viviendo en un mundo difícil, en un mundo de zozobra. Este país se ha vuelto cada vez más difícil. Pero usted y yo podemos tener esperanza en nuestro corazón, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y la situación se puede poner más difícil, pero nosotros podemos estar confiando en aquel que va a ser vallado alrededor de nosotros. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aleluya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Aleluya. Podrá haber peste, podrá haber flecha, podrá haber todo lo que el Salmo dice,
y a nosotros no va a llegar porque estamos en Becer, estamos en la ciudad de refugio amurallada, estamos en un punto inaccesible donde el enemigo no podrá alcanzar, donde sus dardos no llegarán, donde su batalla no podrá llegar hasta nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto en un lugar alto. Aleluya, gloria a Dios. Dice que Becer está en la llanura de la tribu de Rubén. Y Rubén quiere decir, el Señor ha visto mi aflicción. Cuando tú estás en Becer, estás protegido. Todo esto que estamos hablando es por la fe. Cuando tú estás en Becer, aunque sepas que estás siendo asediado, estás en las llanuras de Rubén. Y Rubén significa el Jehová ha visto mi aflicción. Por eso Él va a ser tu escudo, por eso Él te va a proteger, por eso Él te va a guardar, por eso Él va a ser vallado alrededor tuyo, por eso enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Las últimas dos ciudades de refugio tipo de la iglesia de Cristo, de lo que es la iglesia de Cristo. Por eso, cuando tú estás, hermano, en esta ciudad que acabamos de ver, Becer, tú no tienes por qué estar atemorizado. Tú no tienes por qué, hermano, estar apesadumbrado por la situación que hay. Tú tienes que estar confiado si estás en Becer. Nos quedan dos. Dice Ramot en Galaad. Ramot quiere decir altura. Y Galaad quiere decir el lugar de las piedras conmemorativas. Dijimos cuando hablamos sobre esto que Galaad es el lugar de los pactos. Galaad es el lugar, ese montón de piedras era una costumbre. ¿Se acuerda? Lo dijimos también que cuando pasaron el Jordán, tomaron 12 piedras, las sacaron del centro del río, las pusieron afuera, pero otras quedaron ahí. Y nos habla precisamente de las áreas del alma que están cubiertas por el río. El agua nos habla a nosotros de palabra, y esas intenciones que no se ven están siendo limpiadas constantemente por la corriente del río. Por eso la palabra debe ser constantemente una corriente que te limpie a ti, que transforme tu mente, que renueve tu mente. Pero lo que era puesto era un monumento de 12 piedras que les iba a recordar en todo momento a los israelitas y a los hijos y a los nietos y a los bisnietos que Dios había abierto el Jordán y que habían pasado en tierra seca, donde Dios se había manifestado su poder. De tal manera que cuando nosotros vemos esta ciudad de Ramot, es una altura. La iglesia de Cristo debe de vivir en alturas espirituales, porque en las alturas espirituales es donde tú te encuentras con Dios y haces pacto con Él, y Él hace pacto contigo. Nosotros somos una iglesia de pacto. Por eso cada Santa Cena usted levanta la copa del nuevo pacto, porque usted es un pueblo de nuevo pacto. La sangre del Cordero establece y acredita el pacto que Él hizo con nosotros. Todos los pactos que vemos en la Biblia generalmente estaban establecidos con sangre. Aún el pacto matrimonial debe ser un pacto de sangre. Por eso, jovencitas, es importante que ustedes se guarden para el matrimonio, porque ahí refrendan el pacto que hicieron con Dios. Y es un pacto donde también se derrama sangre. Qué importante es que nosotros, hermanos, busquemos las alturas. Qué importante es que nosotros busquemos la intimidad con Dios. La iglesia de Cristo no es para pensar solamente en las cosas terrenales. La iglesia de Cristo no es para que nosotros, hermanos, nos enriquezcamos a través de doctrinas que enfatizan la prosperidad. Indudablemente que Dios en su misericordia y en sus leyes, al que siembra mucho dice que va a cosechar mucho, pero eso solamente son las añadiduras. Usted y yo debemos de buscar las alturas buscando al Señor. Dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas son las alturas. Dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino que habla, hermano, de amor, de paz, habla de justicia,
Eso habla de alturas espirituales, eso habla de esferas en las que nosotros debemos de ascender, porque ahí vamos nosotros a establecer pactos con Dios. Los pactos establecen también promesas. Y es en alturas espirituales donde el Señor te dice: yo te voy a usar en tal cosa. Es en alturas espirituales donde el Señor te dice: yo voy a guardar de tus hijos. Es en las alturas espirituales, amada esposa cristiana, que todavía no tienes la experiencia de que tu esposo sea cristiano. Es en las alturas espirituales, en tu intercesión delante de Dios, que Él va a decir: tú y tu casa será salvo y será un rema para ti. Es en las alturas espirituales donde el Señor va a decirte en rema: yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser tu sanador. Aleluya. Donde vamos nosotros a tener promesas, pactos con Dios en Ramot de Galaad. Qué casualidad, no hay casualidades en Dios, que Ramot de Galaad es de la tribu de Gad, y Gad significa distribuir fortuna. Interesante. ¿Sabes que Dios anhela tu prosperidad en todos los ámbitos? Pero no es porque nosotros enfaticemos, no es porque nosotros nos pongamos a hacer telemaratones. No es que nosotros nos pongamos a enfatizarte a ti, dé y siembre para que Dios le dé esto. Porque leemos en la Escritura que el plan de Dios para sus hijos es que seas prosperado en todo. Estés en Ramot de Galaad de la tribu de Gad, que significa distribuir fortuna, porque las bodegas del cielo están llenas, no solamente de las cosas espirituales de Dios, sino que también de las cosas que cada uno de nosotros hemos de necesitar. Él es un Dios bueno, ama a sus hijos y quiere distribuirte a ti lo que tú necesitas, pero que prosperes en todo. ¿Cómo prospera tu alma? Creo que ya vimos, nos falta una, ¿verdad? Finalmente dice: y a Golán, los altos del Golán se volvieron famosos a partir de 1967 en la tierra de Israel. Y muchos de nosotros hablamos de ellos y tal vez no sabemos qué quiere decir Golán. Y esos términos se pusieron, o esos nombres se pusieron en esos lugares hace casi 4000 años. Y Golán quiere decir cautivo o cautivos, exilio, cautividad quiere decir Golán. Eso significa que a la iglesia de Cristo vienen los cautivos. Llegan a la ciudad de refugio el que se encuentra cautivo por espíritus, el que se encuentra cautivo por hombres. Hay hombres que esclavizan, hay padres que esclavizan a sus hijos. Hay hijos que se esclavizan con diferentes cosas, porque la rebeldía es una esclavitud. El pecado sexual es una esclavitud. Hay diferentes formas como el enemigo quiere esclavizarnos, pero en este lugar de Golán, el Señor quiere que nuestra cautividad sea totalmente eliminada, porque va a ser en la ciudad de refugio donde vamos a ser restaurados de nuestra cautividad. Está diciendo que todo el que viene a la iglesia de Cristo trae alguna clase de cautividad en su corazón, algo que no le agradó a Dios y que cautivó su alma y que abrió una puerta y que eso lo tiene aprisionado. Pero Golán dice que está en Basán. Basán es un lugar de pastoreo. Basán es donde habían muchos rebaños. Por eso incluso en el Salmo 22 se habla de los toros de Basán. Eso quiere decir que a través del pastoreo que el Señor te dé en la iglesia de Cristo, tú vas a poder ser libre de tu cautividad. Y lo más tremendo es que ese lugar pertenece a la tribu de Manasés. Y la tribu de Manasés, acuérdate, significa el que hace olvidar. Yo termino diciéndote esto. José, uno de los hijos de Jacob, fue hecho cautivo por sus hermanos. Vimos
todas las fases que José vivió unos meses atrás. Pero solo te quiero hacer recordar que cuando José tuvo uno de sus hijos, ¿te acuerdas? ¿Qué nombre le puso? Manasés. Porque cuando él tuvo a Manasés en Egipto, cuando era el segundo de Faraón, y los años de esclavitud y los años de dolor y los años de tristeza que su misma familia le había hecho experimentar a José. Y tú puedes ser un José que necesitas salir de tu cautividad, que necesitas, hermano, que esa cautividad engolante sea quitada, para que en lugar de ser cautivo del diablo, en lugar de ser cautivo de tu carne, en lugar de ser cautivo del sistema de este mundo, pueda ser cautivo de Cristo, pueda ser un siervo de Cristo, pueda ser un esclavo de Cristo, que pueda disponer todo lo que es para servir a su Señor. Porque o somos esclavos del mundo o somos esclavos de Jesús, o somos esclavos de diferentes cosas o somos esclavos de Cristo. Y lo que anhelamos y lo que anhelaba Pablo y lo que se consideraba siempre fue un esclavo del Señor. José, cuando tuvo a Manasés, le puso ese nombre porque dice: este es el que me ha hecho olvidar los trabajos que viví en la casa de mi padre. A través del pastoreo de Basán, a través de ser restaurado en Golán, tú y yo podemos olvidar la cautividad que nos hizo daño por tantos años. Ponte de pie. La iglesia de Cristo es como una ciudad de refugio. Dios anhela que este lugar se convierta en una ciudad de refugio, donde por medio de la alabanza, donde por medio de la adoración, donde por medio de invitarte a las alturas espirituales con Cristo, donde por medio de ser libre de tu cautividad por el pastoreo en Basán, puedas olvidar tus trabajos, puedas olvidar tu cautividad. La iglesia de Cristo debe ser un lugar donde nosotros nos reunamos para ser restaurados unos a otros. La iglesia de Cristo debe ser un lugar donde sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Debe ser un lugar donde todos estemos dispuestos a poder recibir al que viene necesitado. Yo voy a hacer una invitación, sé que es tarde, pero quiero hacer una invitación a todos aquellos que están necesitados en esta mañana de una ciudad de refugio. Todo aquel que vino necesitado en esta mañana, todo aquel que se reconoce necesitado, que el Señor haga en su vida un milagro de restauración. Todo aquel que reconoce que hay alguna clase de cautividad. Todo aquel que reconoce que necesita el cuidado del Señor en su vida. Acérquese lo más pronto que pueda. Queremos ministrarle a su corazón. La iglesia de Cristo es una ciudad de refugio, donde el sacerdote, óyeme bien, no muere. Hay un vengador de sangre que anda detrás del homicida. Ese vengador de sangre ahora es el enemigo de nuestras almas. Dice que el pecado produce muerte. Y cada uno de nosotros podemos estar siendo perseguidos por el vengador de sangre. Pero hay uno que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos llegar a la ciudad de refugio. Y la iglesia de Cristo es eso. Por eso en esta mañana
Todos los que han pasado al frente reciban en el nombre de Jesús liberación. Reciban en el nombre de Jesús restauración. Reciban en el nombre de Jesús lo que usted necesita. El Espíritu Santo de Dios lo conoce. Tú has llegado al lugar correcto. Acuérdate, la ciudad de refugio no es un lugar, no es un templo físico. Pero el Señor puede hacer de este lugar en esta mañana casa de Dios, donde tú puedas recibir liberación, donde tú puedas recibir restauración, donde tú puedas recibir fuerzas, donde tú puedas recibir revelación, donde el Señor pueda confirmar en tu corazón las promesas que te hizo en las alturas de Galaad. Todos los que están ahí, por favor, levanten sus manos. Cada uno de nosotros necesitamos estar en la ciudad de refugio, sentirnos protegidos, sentir y saber por la fe que Él es nuestra protección. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestra roca inconmovible. Él nunca cambia. Lo que ha prometido lo ha de cumplir. Por eso tú y yo, el Señor ha provisto para la casa de Dios una ciudad de refugio. No sé si lo que necesitas es Becer. No sé si lo que necesitas es Ramot de Galaad. No sé si lo que necesitas es Golán. No sé si necesitas Hebrón. No sé si necesitas a Siquem. No sé si necesitas a Serer. Pero lo que tú necesitas, el Espíritu de Dios lo sabe. Y en este momento te quiere recordar que el homicida podía salir de ahí cuando el sacerdote que estuviera a cargo de esa ciudad de refugio muriera. Y eso podía en esos tiempos crear temor en el corazón de aquel que se había refugiado quizá por años, porque él sabía que probablemente si salía de la ciudad de refugio podía ser atrapado por el vengador. Pero nuestro sacerdote no muere. Así que mientras caminemos en el peregrinaje de la tierra, en esta ciudad de refugio podremos estar con nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Él garantiza tu protección. Él garantiza tu restauración. Él garantiza tu redención completa. Él garantiza todo el trabajo que Él inició en tu corazón. Tú puedes estar ahí. Tú puedes estar ahí. Y cuando tu peregrinaje en la tierra termine, tendremos la ciudad de refugio por excelencia, la Jerusalén celestial. Por eso en esta mañana recibe tu porción. Lo que viniste a recibir en el nombre de Jesús, recíbelo. Ahora mismo. Nuevas fuerzas, recíbelas en el nombre de Jesús. Colirio para tus ojos espirituales, para que puedas ver las verdades del Espíritu. En el nombre de Jesús, para que puedas ser un hombre y una mujer que se muevan por los ojos de la fe. El Señor nos está llamando a alturas espirituales. Y serán las alturas espirituales donde veremos el panorama tan amplio que tiene el Señor para nosotros. Mientras sigamos caminando en los valles, mientras sigamos caminando en lo terrenal, las tormentas nos agobiarán. Las batallas parecerán que son totalmente difíciles de ganar. Pero en la medida que tú subas, date cuenta que las ciudades de refugio estaban en terrenos montañosos, estaban en
lugares de altura, porque cuando tú y yo subimos donde el Señor nos quiere tener, en esos lugares celestiales con Cristo, cuando nosotros estamos ahí, las tormentas parecen pequeñas. Cuando el águila sube y sube aprovechando las corrientes del viento, tú y yo somos águilas que debemos de aprender a volar en las corrientes del Espíritu. Cuando el águila sube, aprendió a subir arriba de las tormentas. El águila aprendió que hay tormenta, pero que tiene la capacidad para subir arriba de ellas. Tú tienes que aprender a subir arriba de las tormentas. Donde el sol brilla, el sol de justicia brillará en tu vida. Y los nubarrones de abajo quedarán solamente para los que escogieron vivir terrenalmente. Pero tú aprenderás a renovar tus fuerzas como las águilas. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Que la palabra, el Espíritu Santo la aplique conforme a tu necesidad en el nombre de Jesús. Recibe hoy tu liberación. Recibe hoy en el nombre de Jesús esa promesa que querías que el Señor refrendara en tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú nos has recordado que tu iglesia es como una ciudad de refugio. Enséñanos a caminar bajo esta visión, Señor. Enséñanos a caminar bajo esta verdad espiritual. Y permite, Señor, que unos a otros nos ayudemos, unos a otros nos fortalezcamos, unos a otros nos consolemos. Haznos instrumentos tuyos, en el nombre de Jesús, para bendecir a otros, para liberar a otros, para fortalecer a otros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Dele gracias al Señor en el nombre de Jesús. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Porque usted ha llegado a una ciudad de refugio, donde Él se ha comprometido como sacerdote que no muere a guardar su vida. Oh bendito Jesús, gracias te damos. Ahora, Señor, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición, mientras tenemos, Señor, la oportunidad de volvernos a ver hoy a las 6 de la tarde. Que tu palabra, Señor, sea atesorada en el corazón. Para los momentos difíciles, Señor, esa palabra se convierta en rema personal para cada uno de nosotros. Oh, sí, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Que tu nombre sea glorificado una vez más en medio de nosotros. Oh, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, bendito sea tu nombre.